Hola a todos. Voy a hacer algunos comentarios sobre la situación actual de los desechos sólidos y presentar algunas ideas sobre las posibles soluciones o propuestas para resolver ese problema en Venezuela. Realmente yo no me considero experto en esa materia y solamente quiero expresar mi opinión en función de una revisión bibliográfica y experiencias que observé en Europa para atender ese problema. La situación de los desechos sólidos en Venezuela es realmente grave. Yo creo que este es el segundo problema ambiental más grave que hay en Venezuela después de la deforestación. En este momento observamos muchas ciudades de Venezuela donde la basura se acumula en las calles, en las avenidas, en los parques, al frente de las casas, y eso es un atentado contra la salud de la población. En este momento en Venezuela no hay ningún relleno sanitario que esté siendo manejado con todas las normas técnicas que se requieren. Por ejemplo, canales de recolección de lixiviados y chimeneas para extraer los vapores. En algunas oportunidades los compactan usando un tractor de oruga muy grande, muy pesado, y algunas veces le colocan una capa de tierra encima, pero eso técnicamente no son rellenos sanitarios. Entonces, podemos decir que es un problema nacional, una falla del Ministerio con competencia ambiental. No hay un sistema nacional para la gestión de los desechos sólidos y no es un problema de una alcaldía determinada o de una gobernación determinada. Esto es un problema de todo el país y es algo que se viene haciendo muy grave desde hace aproximadamente 20 años. En el 2011, la Asamblea Nacional acordó declarar el problema de la basura como una emergencia nacional. En el 2004 se decretó una ley donde se estipuló un plazo de 5 años para la clausura de los vertederos y en 2010 se decretó una nueva ley donde se mantiene la prohibición de colocar basura en vertederos abiertos. Pero hemos observado que en Europa hay ciudades y comunidades que están realmente limpias. Parece que son muy exitosos en este asunto de la recolección y disposición final de los desechos sólidos. En esta imagen está la estación del tren en la ciudad de Valencia, España. Por allí pasan varios centenares de miles de personas al día y eso está totalmente limpio. En el 2012, la comunidad valenciana enviaba a reciclaje y compostaje aproximadamente un 30% de los residuos, para incineración un 9% y a los vertederos un 61%. Ahora vamos a revisar la situación de Cataluña. Barcelona es una de las ciudades más bonitas de Europa y aquí está la calle llamada Las Ramblas, un lugar por donde pasan cientos de miles de personas cada día y uno observa ese sitio totalmente limpio. Hace unos 20 años en España hubo un proyecto orientado a la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. Era un plan concebido con objetivos a mediano y largo plazo. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. En el año 1995 tenemos las primeras estadísticas. En Cataluña había aproximadamente 6 millones de habitantes y la generación total de desechos andaba por los 2.800.000 toneladas al año. Lógicamente, la población va aumentando y para el año 2012 se produce un total de 3.730.000 toneladas. Hubo una época en que la producción de residuos por persona y por día andaba cerca de 1.7 kilogramos por persona y por día, y las últimas estadísticas del 2012 indican que lo bajaron a 1,35 kilos por persona y por día. O sea que de alguna u otra manera ellos están cumpliendo los objetivos de reducción que se plantean en todo proyecto de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. Se reitera que los objetivos de todo ese proyecto no eran de corto plazo. En 1995 ni siquiera llegaban al 5% de recolección clasificada. Hoy en día andan cerca del 40%. Entre 2010 y 2012 hubo una especie de estancamiento en ese porcentaje, pero por razones que voy a comentar más adelante, yo creo que para los últimos años las estadísticas van a mostrar que ha habido un incremento significativo de dicho valor. Aquí tenemos más detalle de lo que está sucediendo.
En 2012 había aproximadamente 7.500.000 habitantes en Cataluña. El total de residuos sólidos fue de 3.731.400 toneladas. Eso dio un promedio de 1,35 kilogramos sólidos de desechos sólidos por habitante y por día. De toda esa cantidad, hubo 1.457.700 toneladas con recogida selectiva y reciclaje. Se procesaron 5.105 toneladas mediante autocompostaje. Aquí debo comentar que desde que comenzaron hace más de 20 años se intentó con mucha energía que la gente hiciera el compostaje en su propia casa. Y eso no ha dado grandes resultados. Esta cifra apenas representa un 0,3% de todos los residuos orgánicos que se producen. Lo que ha dado mejor resultado es el tratamiento industrial de desechos orgánicos. Lograron procesar 384.136 toneladas mediante plantas industriales que luego voy a detallar. Igualmente, lo hicieron con los restos vegetales de podas, con los papeles y cartones, vidrio, envases ligeros, madera, residuos electrónicos, chatarras metálicas, aceites vegetales, textiles, escombros, residuos eléctricos y otros elementos recogidos. Todo esto da un promedio de 39% de recogida selectiva y reciclaje, lo cual está cercano a la media de España. Hubo 1.129.000 toneladas que procesaron mediante tratamiento mecánico biológico. 262.000 toneladas fueron a incineradores. Y debo resaltar que esa opción no se puede descartar. Hay países donde esa es una fuente de energía importante. Esta cantidad es similar al total de basura anual que se produce en el estado de Mérida. Y allá, a los vertederos, llevaron solamente 882.200 toneladas. En Cataluña tienen plantas industriales para el procesamiento de residuos orgánicos. Algunas son plantas de compostaje, otras son plantas de digestión anaeróbica y otras son plantas de tratamiento mecánico. Todos esos desechos van a ser degradados hasta elementos inertes o los van a transformar en fertilizantes orgánicos. Solamente en la zona de Cataluña, la zona 1 de Cataluña, hay una capacidad instalada de 329.500 toneladas al año para el tratamiento de desechos orgánicos. En la zona 2 tienen una capacidad instalada de 63.350 toneladas al año. Hay plantas de compostaje relativamente pequeñas con capacidad para procesar 350 toneladas al año y hay otras plantas que procesan hasta 12.500 toneladas al año. Esto nos está señalando el camino más eficiente para el tratamiento de los desechos orgánicos. Todas estas acciones comenzaron hace aproximadamente 11 años y han ido de una forma relativamente lenta, pero con una dirección muy bien definida. En 2011, en La Rioja, comenzaron a colocar contenedores marrones exclusivamente para recolectar los desechos orgánicos. En Madrid lo implementaron en el año 2017 y en Cataluña apenas en noviembre del 2018. Por eso es que yo dije anteriormente que las últimas estadísticas deben indicar que están aumentando la recogida selectiva y el tratamiento de los desechos sólidos. Tal vez en España ya deben estar llegando a 45 o 50% de reciclaje. Por eso es que yo me atrevo a proponer que los recursos humanos, financieros, materiales y sobre todo nuestra energía se utilice en las alternativas más eficientes para resolver ese problema. Por ejemplo, yo sugiero la instalación de una planta industrial de compostaje en el municipio Sucre, en Mérida, que es una zona xerofítica donde hay muchos terrenos baldíos, muy poca densidad poblacional, y hay terrenos planos donde fácilmente se pueden instalar una de esas estructuras industriales.
Además, es una zona con una temperatura relativamente elevada que debe favorecer el desarrollo de las lombrices. De esta forma, el municipio Sucre, que tradicionalmente ha sido un receptor de desechos sólidos, se transformará en un exportador de fertilizantes de excelente calidad, como el humus sólido y líquido, que sería un producto con alta receptividad en las actividades agropecuarias de los alrededores del estado Mérida. El secreto del relativo éxito que ha habido en Europa para la recolección y el tratamiento de los desechos sólidos consiste en la instalación de los contenedores donde se depositan los desechos clasificados. Esa es la alternativa más exitosa. No hay que inventar el agua tibia. Estos contenedores deben estar disponibles de manera permanente para los ciudadanos poder colocar allí los residuos clasificados. No hay horario ni cronograma para colocar ni llevar los residuos clasificados. Como todos saben, en Europa los contenedores verde claro están destinados a los vidrios, los azules para los cartones y el papel, los amarillos para el plástico y otros envases, y los verde oscuros para la basura que no tiene ninguna clasificación. Todo esto tiene que ir acompañado de una legislación orientada a lograr los objetivos. Mucha gente cree que el ciudadano europeo es higiénico, limpio y ordenado por genética o por naturaleza. Yo creo que eso no es correcto. Aquí están los ejemplos de las multas por dejar en la calle el excremento de las mascotas. En Sevilla son 120 euros. En Alcalá, de 75 a 500 euros. En el País Vasco, hasta 3.000 euros. Entonces, tiene que haber una legislación orientada a lograr los objetivos. Si no hay una legislación que apoye, no se va a lograr ninguna propuesta orientada a mejorar la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. Aquí hay otro ejemplo. En los municipios que han conseguido mejorar la recogida de la basura, una de las fórmulas que se ha demostrado más efectiva es la bonificación por reciclar bien. Eso es lo que hacen en el norte de Italia, en Austria, Suiza, Alemania y en algunos municipios catalanes. Por ejemplo, en el segundo municipio que mejor recicla, la tasa para la recolección de la basura es 80 euros y para el que no lo hace es 243 euros. Eso justamente es lo que ha permitido el logro de los objetivos. Es muy importante el monitoreo porque eso es lo que determina quién está cumpliendo las metas de la municipalidad y quién no lo hace. Aquí muestro la planta incineradora de Spittelau en Viena. Esta planta procesa 200.000 toneladas al año de residuos. Esto es ligeramente inferior a lo que se produce anualmente en todo el estado Mérida y genera 40.000 megavatios de electricidad destinada a zonas urbanas y centros asistenciales. Además, esa planta cumple con estándares de control de emisiones atmosféricas que son muy estrictos. Esa planta tiene una tecnología muy avanzada que no es contaminante. Así como esta, hay muchas otras plantas incineradoras en Europa que constituyen una buena alternativa adicional para el tratamiento de los desechos sólidos. Aquí tenemos un artículo de prensa que señala que a Suecia se le acabó la basura para reciclar y ahora la importa de otros países. Ellos señalan que solamente el 1% de sus desperdicios va a relleno sanitario y el resto se recicla o se transforma en electricidad. Por eso insisto que la incineración no es una alternativa despreciable. Una de las cosas más avanzadas que están haciendo en Europa son los recolectores de carga lateral. Esto quiere decir que ahora la recolección de los desechos sólidos la hace solamente un trabajador que va en una máquina muy sofisticada. Este es un camión que tiene cámaras, sensores, láser, se coloca justo al lado del contenedor, los brazos mecánicos agarran el contenedor, lo vacían, lo sacuden y luego lo colocan
en su sitio asignado en la calle. El operario va sentado en una cabina muy confortable, climatizada, y no está en contacto directo con los desechos sólidos ni con los malos olores. Esto es tecnología de punta para el problema de los desechos sólidos. Este es un camino que debemos tomar en cuenta. Otro punto interesante es la contribución que están haciendo algunas empresas. Por ejemplo, la fábrica de cerveza Corona eliminó el accesorio de plástico que unía las latas de cerveza. Y ahora eso es un elemento que se fabrica con material fácilmente degradable. La empresa Kaiserdom en Alemania tiene latas de cerveza de 1 litro. Eso yo lo vi desde hace tiempo en muchos lugares de Europa. Se está sustituyendo el plástico y el vidrio por envases de aluminio, cuyos residuos tienen un alto valor. En Europa, desde hace muchos años, hay movimientos y acciones orientadas a eliminar las bolsas de plástico. Entre 2002 y 2006, yo observé que la entrega de bolsas plásticas en los supermercados tenía un costo adicional. Por lo tanto, la gente ya estaba orientada a usar bolsas de tela de larga duración. Yo pienso que nosotros todavía estamos muy atrasados en esto. No he visto prácticamente ninguna medida de orientar o eliminar las bolsas de plástico. En algunos supermercados nos cobran un monto adicional por las bolsas, pero eso es por un problema de costo de las bolsas, no es por una razón ecológica. Otra cosa que están haciendo es eliminar los recipientes de plástico de muchos alimentos o bebidas, aceites, refrescos, etc. Y en su lugar usan botellas de vidrio. Yo recuerdo que hace 30 o 40 años en Venezuela lo cotidiano era que uno tenía las botellas de vidrio en la casa y cada vez que uno iba a comprar un refresco debía llevar la botella de vidrio vacía. Considero que algunas propuestas son muy ilusas y lo que hacen es complicar la vida a los ciudadanos. Yo he visto propuestas para clasificación de desechos con hasta 10 o 12 clases diferentes. Los estándares de Europa usan solamente unos 4 o 5 contenedores. El rojo es una situación muy particular que aplica solo a establecimientos de salud, donde puede haber desechos infecciosos. En resumen, mientras más sencilla sea la clasificación, más éxito tendrá el sistema. Un sistema exitoso no debe pasar de 5 o 6 clases de residuos con sus respectivos contenedores. Existe tecnología para plantas industriales de clasificación. Algunas funcionan con métodos gravimétricos, otras usan mano de obra para separar los materiales. Esto es algo que debe evaluarse con mucho cuidado porque ya hemos tenido experiencias fallidas de este tipo. Allí se trabaja con basura sin clasificar y yo pienso que la meta debe ser lograr el máximo posible de clasificación en origen. Hay que tener en cuenta las cantidades para saber la dimensión del problema que debemos resolver. Se calcula que en el estado de Mérida hay 1.025.000 habitantes y de acuerdo a estimaciones del profesor Carlos Unsel, tenemos una producción de desechos sólidos de 0,72 kilogramos por persona y por día. Eso daría 742.000 kilos de desechos sólidos cada día y aproximadamente la mitad, o sea, 371.000 kilos, serán de desechos orgánicos. Además, se ha señalado que los sitios de disposición ya están colapsados. Estamos realmente en una situación de emergencia. Entonces, esto nos da una idea de la magnitud del problema al cual nos estamos enfrentando. En una oportunidad yo vi a una funcionaria del Ministerio del Ambiente sugiriendo en una alcaldía que debía iniciarse inmediatamente la clasificación de los desechos y yo le pregunté qué iban a hacer con unos 50.000 kilos al día de desechos orgánicos. Si no había un sistema de procesamiento, yo considero que aquello era una irresponsabilidad. Hasta que no hubiera una planta de compostaje, lamentablemente esos desechos debían seguir la ruta del vertedero. Evidentemente, la solución es un proyecto para cumplir con las 3 R's:
reutilizar, reducir y reciclar. No tenemos duda de eso. En esto todos estamos de acuerdo. En donde hay divergencias es en el cómo. Creo que muchas personas tienen muy buenas intenciones, pero no se han fijado en lo que hacen los países exitosos. No han visto las soluciones más eficientes. Por eso, yo me permito hacer una propuesta para la creación de un sistema nacional de manejo y disposición de desechos sólidos. Es algo que debe tener un ámbito nacional, pero también se puede organizar en una escala regional. El primer elemento que se debe considerar es que el usuario en su casa es el responsable de la clasificación, pero tiene que haber empresas autónomas regionales encargadas de toda la gestión de esos desechos sólidos. Esa empresa se tiene que ocupar de la recolección, lo cual significa que tiene que colocar los contenedores, deben tener los camiones y tienen que hacer el monitoreo para verificar el cumplimiento de las metas de clasificación. Esas empresas autónomas reciben los materiales ya clasificados en origen y los asignan o los venden a las empresas recicladoras. Por ejemplo, el vidrio, el papel, los metales, el plástico. La materia orgánica debería ir a una planta de compostaje o a la alimentación de animales. Esto es algo que yo he visto en la urbanización donde yo vivo. La empresa también debe ejecutar campañas de educación ambiental y campañas publicitarias. En las primeras etapas, cuando todavía no se han implementado sistemas eficientes de clasificación, no podemos olvidar los rellenos sanitarios. Por lo tanto, hay que evaluar su situación actual y definir las obras de adecuación y operación. Reitero que debe hacerse el diseño, construcción y operación de plantas incineradoras. Esto es una opción que no se debe descartar y esas instalaciones industriales deben ser capaces de generar energía. Como en estos momentos muchos en Venezuela estamos anotados en la elaboración de un plan país, los especialistas deben hacer un esfuerzo para estimar los costos de cada una de estas actividades. Hay que determinar cuántos contenedores y cuántos camiones se necesitan en cada ciudad y cuál es el costo de esos elementos. ¿Cuánto cuesta una campaña de educación ambiental y una campaña publicitaria? ¿Cuánto cuesta la adecuación y operación de los rellenos sanitarios y la construcción y operación de la planta incineradora? También habrá que hacer estimaciones de los beneficios que puede generar la venta de vidrio reciclado, de papeles, metales, plástico, humus y venta de energía. Tal vez lo más urgente para la elaboración inmediata del plan país es calcular los costos de la recolección y de la adecuación y manejo de los rellenos sanitarios. Pero todo lo demás no se puede olvidar. En muy corto plazo, tal vez menos de 2 años, hay que iniciar la clasificación en gran escala. Si no lo hacemos, continuará el colapso de la basura. Además, tal y como se ha planteado antes, tiene que haber para todo el país un nuevo marco jurídico que regule toda la gestión para el manejo y disposición final de los desechos sólidos. Hay muchos elementos que faltan por ser determinados con precisión en la legislación. Tiene que haber incentivos para los ciudadanos, las comunidades y las empresas que están cumpliendo los objetivos de las 3 Rs, pero también tiene que haber sanciones para quienes no cumplan. Si falta este sistema, no habrá éxito en el manejo y disposición de los desechos. Ese sistema jurídico no lo pueden hacer las alcaldías ni las gobernaciones. Eso lo tiene que hacer el gobierno nacional. Aunque en este momento estamos trabajando para un plan país que va a ser presentado a la nación por parte del sector democrático, sería aconsejable despolitizar todo este problema de los desechos sólidos.
Particularmente en Mérida hemos visto cómo diferentes agrupaciones políticas han intentado sabotear a los adversarios políticos mediante acciones relacionadas con desechos sólidos. Han negado o bloqueado presupuestos, se han llevado los camiones recolectores o cuando hacen algo bueno, se pretende obtener beneficios políticos mediante propaganda en los camiones o en los contenedores. Eso es algo muy cuestionable y hay que tratar de eliminarlo. Yo creo que hay precedentes exitosos. En los años 80 y los 90 vimos cómo en el metro de Caracas había una práctica exitosa. La gente realmente tenía muy buen comportamiento porque había una especie de sanción moral. Si alguien botaba un papel en el piso, era mencionado de acuerdo a su vestimenta por los altavoces. Eso fue algo muy efectivo. Otro elemento a tomar en cuenta es que tal vez los costos de todo el sistema no sean tan altos. En algunos países hay empresas dispuestas a financiar las plantas de reciclaje o las incineradoras. En este caso, en La Paz, en Bolivia, se dice que una empresa mexicana ofrece instalar una planta en 8 meses y sin costo alguno. En Chile, el grupo Retorna ofrece los contenedores gratis para la clasificación y disposición del vidrio. Todas estas opciones deben ser tomadas en cuenta. Con todo esto, yo simplemente quería aportar una opinión sobre el asunto de los desechos sólidos. Ojalá que esto sea de utilidad para construir una propuesta cuya ejecución nos permita tener urbanizaciones y ciudades limpias, no solamente por un sentido estético, sino también por un asunto de salud pública y de responsabilidad con el planeta. Muchas gracias por su atención.